Dios te bendiga, Dios te guarde. Johnny Feli de este lado, más que un beneplácito, más que una bendición estar aquí contigo para compartir la poderosa palabra de Dios contigo. Hoy quiero hablar acerca de este personaje que yo sé que muchos han escuchado hablar de él, sobre Sansón. ¿Ha hecho usted la pregunta de dónde venía la fuerza de Sansón? La Biblia habla que Sansón fue uno de los jueces que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel. Y era que la temporada de los jueces es conocida como uno de los tiempos más caóticos que pudo haber experimentado el pueblo de Israel, ya posterior a su salida de Egipto. Pero la Biblia dice que cuando Josué terminó su ciclo de liderazgo, él termina con esta palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. Esta es una frase que no refleja irresponsabilidad, sino responsabilidad. Una frase que puede estar hablando de que lo intenté, llamé a la atención, busqué a alguien, motivé a alguien a que siguiera el legado, a que siguiera el liderazgo, pero no fue así. Y esto lo llevó al punto de decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es el punto donde nosotros enmarcamos lo nuestro y los que nos siguen. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es donde entra la temporada conocida, la temporada de los jueces, en donde Dios se valía de un caudillo, de un líder, ¿verdad?, fugaz, para liberar al pueblo cuando el clamor subía hacia él. Y en este caso es que entra Sansón. La palabra de Dios habla en Jueces capítulo 13 que Dios habló con la familia de Sansón, habló con su esposa, habló con Manoa, y ambos recibieron una visita del Padre. El ángel del Señor le visitó, y cuando el ángel del Señor le visita, le dice: tú has sido estéril, mujer, pero ya no será así, sino que va a concebir un hijo, y este traerá la liberación al campamento. Diciéndole esta palabra, ella la guarda, la toma, pero le hace un adneso y le dice: así que limítate a la sidra, al vino, al alcohol, porque tú debes mantenerte propia, santa, para lo que vas a recibir. Porque el niño será nazareo desde el vientre de su madre. Y es donde nosotros encontramos esta palabra del voto nazareo. ¿En qué consistía el voto nazareo? El voto nazareo consistía en la separación. Nazareo viene de la expresión narcis en hebreo, ¿verdad?, que puede estar apuntando a algo separado, a algo reservado. Entonces el voto nazareo, en el capítulo 6 del libro de Números, en el Pentateuco, es una de las establecidas palabras, que Dios le habló a Moisés, además de pautas sociales, pautas religiosas, le habló pauta de consagración, y en esto entra el voto nazareo. Y Dios le dijo a él: los que hagan voto nazareo no necesariamente trabajarían en el altar, sino era algo para todo el pueblo que quisiera hacerlo. El que hiciese voto nazareo lo hará de esta manera: lo presentará durante el tiempo que lo hará. No beberá sidra, no beberá vino, no raerá su cabeza, sino que se mantendrá santo mientras dure el voto nazareo. Y esta expresión habla de un tipo de consagración y de santidad. Entonces el ángel le dijo: este niño será nazareo desde el vientre de su madre. Entonces la respuesta a la pregunta de dónde venía la fuerza de Sansón, en un sentido profundo podemos decir que la fuerza de Sansón vino exactamente por responder de la manera más precisa, más correcta, lo que Dios había hablado. No era simple y llanamente que Sansón guardara silencio, sino que todo comenzó con una madre que captó bien lo que Dios le habló. Ella dijo: me debo apartar, porque desde el vientre el niño tendrá voto nazareo. El container, el contenedor era ella, y ella debió prepararse para recibir esto. Después que ella recibe esto, la Biblia dice que ella tiene que ahora traspasarle al niño, traspasarle a Sansón lo que Dios había hablado. Entonces
La respuesta de que la fuerza de Sansón venía simplemente del Espíritu a veces no responde la manera en que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a cómo vivir. Porque podemos decir, no, todo viene de Dios, pero ¿cómo ese todo viene? ¿Cuál es mi participación dentro del venir de Dios a mi vida, dentro de la bendición de Dios a mi casa, dentro de la bendición de Dios para mi familia? O sea, yo sé que eso viene de Dios, pero ¿cómo ese proceso se da? Entonces mi respuesta es hablarte del proceso. Primero, una mujer, una familia que capta bien lo que Dios le habló. La respuesta comienza exactamente aquí. Una mujer que capta bien lo que Dios le habló. Una mujer que prestó atención. Una familia que prestó atención. Tanto la mujer como el hombre prestaron atención a lo que Dios le habló a través del ángel. Se preparan, se consagran, sacrifican gusto. No era que el vino y la sidra eran malas per se. No está señalando que eso es malo. Nosotros hemos aprendido que no hay nada malo en sí mismo. A veces el tema está en el uso o la carga que se le aplica. Nosotros tenemos cuchillo en nuestra casa, pero con el cuchillo la gente corta madera, pela los alimentos, lo prepara, pero a otros lo utilizan para actos ofensivos. Entonces el problema no es el cuchillo directamente, sino la acción sobre esto. Amén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Le dice, no beba vino, no beba sidra, no beba esto, prepárate, ni le cortarás el pelo. Capítulo 6 del libro de Número nos describe cómo era el proceso del voto nazareo. Entonces la mujer se preparó para recibir lo que Dios le había hablado. Desde este punto, entonces comienza la respuesta de dónde venía la fuerza de Sansón. Vino de alguien que supo escuchar bien para poner en práctica. Esdras capítulo 6 versículo 10 dice: y Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios y ponerla por práctica. Cuando inquirimos, cuando recibimos la ley de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios, la recibimos para ponerla en práctica. No hay una práctica, sino hay un recibimiento antes. Tenemos que recibir antes para luego poner en práctica. ¿Y qué ella hizo? Ella se preparó. Escuche bien, ella se preparó. Usted igual, a mi persona debemos prepararnos para inquirir, para recibir. Si no oímos bien, no vamos a practicar bien. Si no tenemos buen oído de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que el Espíritu nos quiere enseñar a través de su palabra. La Biblia dice que Jesús le refirió a sus discípulos: el Espíritu os guiará a toda verdad. O sea, si Él es el guía, tenemos que escucharle a Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que ella se preparó y recibe a ella Sansón, y el niño se está gestando en su vientre, pero ella está llevando las pautas establecidas, porque el voto no iba a comenzar desde fuera, sino desde adentro. En capítulo 6 del libro de Números habla del voto nazareo exactamente después que una persona ya nació y creció. Pero aquí le está hablando desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre. Entonces ella debió prepararse. Ella debió limitarse exactamente a lo que Dios le habló. Entonces lo segundo que nosotros vemos es que la Biblia dice que cuando el niño nace, ella ahora le comienza a transferir. Es donde nosotros citamos a Esdras capítulo 6 versículo 10. Que Esdras preparaba su corazón para inquirir y luego poner en práctica. Ella inquirió y ahora está enseñándole a su hijo. Le enseñó que lo que Dios le habló. Le enseñó lo que Dios le habló. Le digo, tú llevarás un voto nazareo. Los votos nazareos no eran algo oculto. Le voy a repetir de nuevo. Los votos nazareos no era algo oculto para el campamento, porque era algo libre en donde las personas podían entrar en él. Era algo totalmente libre. Quien quisiera hacer el voto nazareo, lo único que tú tenías que entrar en ¿qué? En el acuerdo, en las pautas establecidas. Y que nosotros vemos acá, que ahora ella le dice: tú llevarás un voto nazareo. Y usted fue separado.
Y ella le transmitió eso y él creció. Entonces la fuerza de Sansón ahora en su segunda etapa vemos que consiste en un niño que escuchó lo que su mamá había escuchado. Para eso nosotros tenemos un mentor. Para eso nosotros tenemos a alguien que nos está guiando. Nadie puede llenarse de tanta motivación y decir: yo no permito que nadie me guíe, yo no permito que nadie me instruya, porque es que la Biblia dice que el Espíritu Santo me lo hará todo saber. No, tenemos que poner las cosas en su lugar. Dios utiliza, Dios habló de ministerio, Dios habló de pastores, Dios habló de evangelistas, Dios habló de profetas, Dios habló de apóstoles, Dios habló de maestros, de personas que tienen un don. ¿Para qué? Para guiar, para edificar la iglesia. Entonces ahora la fuerza de Sansón es explicada en un niño que escuchó lo que su mamá le habló.